Bienvenidos al curso de identidades trigonométricas. Vamos a ver un poquito de trigonometría. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Las identidades trigonométricas son una ecuación o una igualdad entre dos expresiones que utiliza funciones trigonométricas definidas que sean válida y verdadera para todos los valores angulares. Una identidad trigonométrica se verifica transformando algunos de sus miembros en el otro, aplicando procedimientos aritméticos y algebraicos. Uno comienza por el lado más complicado de la igualdad. En algunos casos, ambos miembros se transforman a una nueva forma. Vamos a estar viendo en estos videos simplificaciones y vamos a estar haciendo algunas demostraciones. Iniciemos por las identidades trigonométricas fundamentales. El seno de cualquier ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa y también es idéntico a 1 entre cosecante del ángulo o y entre 1. La identidad número 2 es la cosecante. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Es idéntico a 1 entre seno o a 1 entre y. La identidad número 3 es coseno igual a cateto adyacente entre hipotenusa y es idéntico a 1 entre secante del ángulo o x entre 1. La secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente o idéntico a 1 entre coseno o 1 entre x. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente o idéntico a seno del ángulo entre coseno del ángulo o idéntico a 1 entre cotangente. Y la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto o idéntico a coseno entre seno, coseno del ángulo entre seno del ángulo o idéntico a 1 entre tangente del ángulo o idéntico a x entre y. Vamos a deducir algunas identidades, las identidades recíprocas. Vamos a ver la número 7. El seno de cualquier ángulo, si lo multiplicamos por la cosecante, va a ser idéntico a 1. El seno de cualquier ángulo por la cosecante es idéntico a 1. Multiplicamos seno por cosecante. Como ya sabemos, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Cateto opuesto entre cateto opuesto es 1 y hipotenusa entre hipotenusa 1. Entonces 1 por 1 es 1. Esta función, el seno de cualquier ángulo por la cosecante de cualquier ángulo, podemos despejarlo para tener identidades equivalentes. Si yo quisiera el seno, entonces la cosecante pasa dividiendo. Entonces seno de cualquier ángulo es idéntico a 1 entre cosecante. Si quisiera la cosecante, entonces el seno pasa dividiendo y tendríamos que la cosecante de cualquier ángulo es 1 entre seno. Siguiente identidad. Multiplicamos coseno de cualquier ángulo por la secante de cualquier ángulo. Al igual que el ejemplo anterior, tenemos que multiplicamos coseno por cosecante. Ya sabemos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Esto es idéntico a 1. ¿Por qué 1? Porque también cancelamos cateto adyacente entre cateto adyacente me da 1 e hipotenusa entre hipotenusa me da 1. 1 por 1, 1. En la identidad 8, coseno de cualquier ángulo por secante de cualquier ángulo es igual a 1. Si queremos despejar el coseno, la secante pasa dividiendo. Entonces tenemos coseno de cualquier ángulo es idéntico a 1 entre secante de cualquier ángulo. Asimismo, también podemos despejar la secante de cualquier ángulo es igual, el coseno pasa dividiendo. Secante es 1 entre coseno de cualquier ángulo. Estas son sus identidades fundamentales. Siguiente identidad, la número 9.
tangente de cualquier ángulo por cotangente de cualquier ángulo es idéntico a 1. Ya habíamos dicho que si multiplicamos estas identidades recíprocas, ahora multiplicamos tangente por cotangente y me dice que es idéntico a 1. Recordemos que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y la cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto. Hacemos lo mismo que las anteriores, eliminamos cateto opuesto entre cateto adyacente, me da 1, y cateto adyacente entre cateto adyacente 1. 1 por 1, 1. Al igual que las identidades anteriores, si queremos despejar la tangente del ángulo, el cotangente pasa dividiendo. Tenemos que la tangente es idéntico a 1 entre cotangente de cualquier ángulo. Asimismo, si queremos despejar la cotangente, la tangente pasa dividiendo. Entonces tenemos que la cotangente es idéntico a 1 entre tangente de cualquier ángulo. No se les olvide que todas estas son identidades equivalentes. Ahora toca el turno a las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas pitagóricas? La más utilizada es el seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1. También aquí podemos tener nuestras identidades equivalentes. Es decir, yo puedo obtener seno cuadrado de cualquier ángulo. Como tengo el coseno sumando, pasa restando. Así es que tenemos que el seno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1 menos coseno cuadrado. También, si queremos despejar el coseno, el seno está sumando, pasa restando. Entonces tenemos coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1 menos seno cuadrado de cualquier ángulo. De estas identidades pitagóricas, esta de seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo igual a 1, salen las otras dos identidades pitagóricas. Ponemos nuestra identidad que ya conocemos, el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1. Ahora vamos a dividir todo entre seno, es decir, colocamos nuestra identidad número 10, seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1, y dividimos entre seno cuadrado de cualquier ángulo. Seno cuadrado de cualquier ángulo entre seno cuadrado de cualquier ángulo, esto me da 1, más, divido ahora coseno cuadrado de cualquier ángulo entre seno de cualquier ángulo. Aquí, coseno entre seno es cotangente. Yo lo puedo elevar al cuadrado. Coseno cuadrado entre seno cuadrado es igual a cotangente cuadrado de cualquier ángulo. Entonces tenemos que coseno cuadrado entre seno cuadrado es cotangente cuadrado. Y esto es idéntico, ahora si divido a 1 entre seno cuadrado, 1 entre seno es cosecante. Al igual que el anterior, 1 entre seno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a cosecante cuadrado de cualquier ángulo. Entonces, me queda la identidad de esta manera. Esta es la identidad número 11. Colocamos la identidad número 11, que es 1 más tangente cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a secante cuadrado de cualquier ángulo. De aquí podemos sacar otra identidad equivalente. Si queremos despejar la tangente cuadrada, el 1 está sumando, pasa restando y me queda tangente cuadrada de cualquier ángulo es idéntico a secante cuadrada de cualquier ángulo menos 1. Pasamos a la identidad número 12. La identidad número 12 es 1 más cotangente cuadrado es idéntico a cosecante cuadrado de cualquier ángulo. Pongo nuevamente la identidad seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a 1 y dividimos todo entre coseno. Entonces tengo
seno cuadrado de cualquier ángulo entre coseno cuadrado de cualquier ángulo. Aquí, seno entre coseno, recordemos que es tangente. Yo puedo poner seno cuadrado entre coseno cuadrado, es idéntico a tangente cuadrada de cualquier ángulo. Entonces, seno entre coseno es tangente cuadrada de cualquier ángulo. Más, ahora divido el coseno cuadrado entre coseno cuadrado. Y coseno cuadrado entre coseno cuadrado, pues es 1. Entonces tengo más 1. Seguimos con 1, lo divido entre coseno cuadrado. Recordemos que la identidad nos dice que 1 entre coseno es secante. Y aquí también podemos nosotros tener coseno cuadrado. 1 entre coseno cuadrado de cualquier ángulo es idéntico a secante cuadrado de cualquier ángulo. Entonces, esta es la identidad número 12. En la identidad número 12 podemos también dejar a la cotangente cuadrada de cualquier ángulo sola, es decir, la despejamos. Entonces, el 1, como está sumando, pasa restando y tenemos que la cotangente cuadrada de cualquier ángulo es idéntico a cosecante cuadrada de cualquier ángulo menos 1. Estas 12 identidades te las tienes que aprender y saber cómo las puedes tú tener, o utiliza un formulario con estas 12 identidades trigonométricas básicas. Ahora te voy a mostrar algunos pasos generales para solucionar identidades. El paso número 1 es conocer las 12 relaciones básicas o las 12 identidades que te mostré en el video anterior y reconoce las formas alternativas de cada una. 2. Conocer los procedimientos de adición y sustracción, reducción y transformación de fracciones en fracciones equivalentes, es decir, aritmética. 3. Conocer las técnicas de factorización y de los productos especiales. 4. Usar solamente procedimientos de sustitución y de simplificación que permitan trabajar en un solo lado de la ecuación. 5. Seleccionar el lado de la ecuación que aparezca ser más complicado e intentar transformarlo en el miembro del lado derecho de la ecuación. 6. Transformar independientemente ambos lados de la ecuación a la misma forma. 7. Evitar sustituciones que introduzcan raíces. 8. Usar sustituciones para cambiar todas las funciones trigonométricas en expresiones que contengan únicamente senos y cosenos y entonces simplificar. 9. Multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por el conjugado de cualquiera de ellos. 10. Simplificar la raíz cuadrada de una fracción utilizando conjugados para transformarla en el cociente con cuadrados perfectos. Ahora quiero compartirte 2 reglas de oro para solucionar identidades. A lo largo de todos estos años que he dado identidades trigonométricas, yo tengo 2 reglas de oro que me han funcionado. La número 1, todo conviértelo a seno y coseno. La número 2, cuando tengas un ejercicio en cuadrados, usa las identidades pitagóricas, es decir, las que estén al cuadrado para que se solucione más fácil. Te voy a dar un ejercicio de identidades trigonométricas. Si tenemos tangente cuadrada de x menos seno cuadrado de x, esto debe de ser idéntico a tangente cuadrada de x seno cuadrado de x. Muy bien, tomamos el lado izquierdo de la ecuación y nos olvidamos del lado derecho. Entonces, me doy cuenta que la tangente cuadrada de cualquier ángulo lo puedo cambiar por su identidad. La tangente de x es el seno entre coseno. Entonces, cambiamos aquí donde les puse el 1, lo vamos a cambiar por seno cuadrado entre coseno cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una fracción.
Entonces, vamos a resolver esta resta de fracciones. ¿Cómo la vamos a resolver? Con carita feliz. Es decir, multiplicamos denominador por denominador y multiplicamos cruzado. Y del otro lado también cruzado. ¿Qué me queda? Si multiplico coseno cuadrado por 1, en el denominador me da coseno cuadrado por 1. Y si multiplico seno cuadrado de x por 1, arriba puse en forma de multiplicación menos coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. En el siguiente paso, vamos a quitar los paréntesis. Quitamos los paréntesis para que se indique 1 por seno cuadrado, pues me da seno cuadrado. Y coseno cuadrado por seno cuadrado, pues me da coseno cuadrado por seno cuadrado. Entonces, el siguiente paso que vamos a utilizar, vamos a factorizar por factor común el seno cuadrado de x. Entonces, factorizamos seno cuadrado. ¿Cómo vamos a factorizar el seno cuadrado? Divido seno cuadrado de x entre seno cuadrado de x. Dentro del paréntesis le pongo 1 menos coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x entre seno cuadrado. Cancelo los senos cuadrados y me queda coseno cuadrado. Si se fijan ustedes, en el siguiente paso yo tengo 1 menos coseno cuadrado. Utilizamos la identidad número 10. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es idéntico a 1. De aquí despejamos el seno. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Y eso lo vamos a sustituir aquí donde tengo el número 4. 1 menos coseno cuadrado, le vamos a poner seno cuadrado. Entonces tengo seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Aquí voy a separar seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x y voy a dejar solo el seno cuadrado de x. Recordemos la identidad de que seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x es idéntico a tangente de x con la identidad que tenemos. Entonces, seno cuadrado entre coseno me da tangente cuadrado. Y si ustedes checan, ya tengo lo que tengo exactamente del lado derecho. Entonces, podría yo deducir que tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x es idéntico a tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x. Por lo que queda demostrado. Gracias. Nos vemos en el próximo video.